Hola, buenas noches. Bueno, ahora voy a hablar acerca de el texto que utilizan donde para argumentar la doctrina de salvos siempre salvos, lo cual ya estoy haciendo varios videos con diferentes maneras de explicar, con fundamento bíblico, con diferentes textos bíblicos. Entonces vamos a demostrar a quién se refiere cuando dice mi Padre me los ha dado y nadie me los arrebatará de mi mano. Vamos a demostrar que aquí únicamente se está refiriendo a sus apóstoles, ¿no? Los cuales fueron los primeros cristianos, en el cual el Señor Jesús los ha elegido, ¿no? Debemos entender primeramente quién es Yeshua, ¿no? Yeshua es Yahweh, ¿no? Es el mismo. Entonces, sino que en su condición de hombre siempre se refiere a un padre, ¿no? De alguna manera él da a entender que él mismo es, ¿no? Y tenemos fuente bíblica. Entonces vamos a demostrar a qué se refiere cuando dice mi Padre me los ha dado y nadie los arrebatará de mi mano. ¿A quién se está refiriendo? Vamos a demostrar que únicamente se está refiriendo a sus apóstoles. Para eso vamos a presentar textos bíblicos que nos demuestran que está hablando respecto a sus apóstoles, por lo cual utilizan como argumento para decir, mira, aquí para poder defender argumentando esta enseñanza que bíblicamente lo llama como anatema, porque no es bíblico. Cuando usan este texto o este verso bíblico de este texto de Juan, del libro de Juan, donde dice mi Padre me los ha dado y nadie me los arrebatará de mi mano, mis ovejas oyen mi voz y nadie me los arrebatará de mi mano. Vamos a demostrar que aquí se está hablando únicamente de sus apóstoles, de sus apóstoles. Recuerden que la predestinación es el plan de salvación, ¿no? Que Dios ha creado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en Él cree entre dentro de ese plan de salvación, lo cual ha sido predestinado ya desde el principio, ¿no? De la desobediencia del hombre, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo que es la predestinación, ¿no? Y lo otro es que dentro de esa predestinación, que es el plan de salvación, obviamente hay un diseño en cuanto al plan de salvación. Por ejemplo, él tenía que escoger, ¿no? Un pueblo, ¿no? Elegir un pueblo. Ahora no quiere decir de que al decir que elegir un pueblo es que ya tienen los nombres, qué persona desde antes, como dicen, un grupo de personas que van a ser salvos y los otros condenados. Eso es algo absurdo. Sino a un pueblo, ¿no? Un pueblo. Lo cual es ese pueblo elegido que estaba ya dentro de ese plan de la predestinación, es obviamente todo aquel que entra en obediencia, todo aquel que cree llega a formar parte de ese pueblo, ¿no? Entonces vamos a demostrar, ¿no? Con fundamento bíblico, que aquí se está refiriendo únicamente a sus apóstoles, ¿no? Lo cual dentro de ese plan de salvación estaba diseñado, por ejemplo, que iba un pueblo, ¿no? Un pueblo, dentro de ese pueblo, sus profetas, ¿no? Para que anuncien acerca de Dios, ¿no? Del plan de Dios. En el Nuevo Testamento vemos los apóstoles, lo cual el Señor Jesús va caminando, ¿no? Predicando y va escudriñando el corazón de cada persona para elegir
a sus discípulos para hacerlos sus apóstoles, sus emisarios, para que vaya, luego los encomiende ir a predicar el evangelio para que hagan frutos, ¿no? Para que conviertan a los cabritos en ovejas, ¿me entienden? Pero solamente todo aquel que cree, todo aquel que inclina su oído a la verdad y permanece en él. Entonces, ahí vemos el libre albedrío también, ¿no? Hay un texto bíblico que dice bien claro: yo he puesto ante ti la muerte y la vida, la maldición y la bendición. Elige, tú decides, ¿no? Y nos aconseja que elijamos la vida y no la muerte, la bendición y no la maldición. ¿Ok? Vamos a demostrar. Miren, vamos en orden. Mateo 6:70, Mateo 4, 12 al 20, vamos a leer. Mateo 4, 12 al 20. Dice, Mateo 4, 12 al 20. Inicio del ministerio de Jesucristo. Tenemos el anuncio del reino de Dios empezó con Juan el Bautista, para que se cumpla la profecía, ¿no? Entonces, luego vemos aquí el inicio del ministerio de Jesucristo. Dice así, verso 12, capítulo 4, verso 12 del libro de Mateo. Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido encarcelado, se fue a Galilea y dejando Nazaret vino y se estableció en Capernaum, la cual está a la orilla del mar, en los límites de Zabulón y Neftalí, ¿no? Para que tuviera cumplimiento lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que moran en región y sombras de muerte, la luz les resplandeció. Desde entonces empezó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino del cielo se ha acercado. En ese trayecto que él iba predicando, él iba escudriñando el corazón de las personas para poder elegir a sus discípulos, para convertirlos sus emisarios, sus apóstoles, para enseñarles y luego encomendarles a que ellos hagan frutos, ¿no? Para que hagan discípulos, para que les convierta en ovejas del rebaño del Señor a todo aquel que cree, ¿no? ¿Quiénes se convierten en ovejas? Todo aquel que cree, ¿no? ¿Y quiénes son los que serán salvos? Los que perseveran hasta el fin, ¿no? Los que se mantienen firmes. Entonces, ya expliqué en el anterior video que cuando dice no por obras, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, está dando a entender que no es por nuestras propias obras los cuales llegamos a ser salvos o seremos salvos, sino por la obra de Dios, por esa obra que Él ha realizado, por su gracia, por su misericordia, el cual ha venido al mundo, ¿no? Haciéndose carne semejante a los hombres, ¿no? El cual se despojó, dice, de su gloria, se hizo siervo semejante a los hombres, él siendo Dios, dice, no, a semejanza de Dios, no nos igualó ser igual a Dios, porque vino a cumplir en su condición a semejanza de hombre, ¿no? Como el cordero de sacrificio. Eso es la obra, por eso dice no por obras para que nadie se gloríe, o sea, nosotros no hemos hecho nada, ¿no? Para poder obtener esa salvación. Eso la obra lo hizo Dios, lo cual dejó el cielo abierto para que nos arrepintamos, para que creamos al oír la palabra de Dios, para que creamos y podamos ser salvos y permanezcamos firmes dentro de ese plan de salvación. Muy bien. Dice, mientras caminaba a la orilla, Jesús llama a los primeros discípulos. Escuchen. Mientras caminaba hacia la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, ¿no? A Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que arrojaban las redes al mar porque eran pescadores. Y Jesús le dijo, síganme, y yo les haré pescadores de hombres. ¿Se dan cuenta, no? Mira, cómo vamos a ver en el libro de Juan vamos a ver cómo Jesús dice, mi Padre me los ha dado, pero sin embargo en el mismo texto más adelante dice él mismo, yo los elegí a ustedes, ¿no? Mire, vamos a ir viendo.
Y por eso esto se entiende en el Espíritu, con el Espíritu de Dios. La palabra se interpreta solo, ¿no? Nos da a conocer a la vez que Él es Dios, ¿no? Pero Él nunca dijo yo soy Dios, ¿no? Sino ¿por qué? Porque estaba cumpliendo su propósito como hombre, ¿no? Jesús les dijo, síganme y yo les haré pescadores de hombre. Entonces ellos, dejando de inmediato sus redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y Jesús lo llamó. Y ellos dejaron de inmediatamente la barca a su padre y lo siguieron, dice, ¿no? Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, dice, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo, o a tratar de hacerlo rápido, y su fama se extendió, dice, por toda Siria, y la trajeron a todos los que estaban afectados por diversas enfermedades y a los que eran atormentados con severos dolores y por espíritus malignos. Por espíritus malignos, ¿no? A los lunáticos y a los paralíticos y los sanaba. Y grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán los seguían, ¿no? Mire, entonces aquí nos va identificando cómo él iba eligiendo a sus discípulos, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? Entonces vamos a ir en orden y vamos a ver a la luz de la palabra a quién se refiere: mis ovejas oyen mi voz y me sigue y nadie me los arrebatará de mi mano. Miren, ahora vamos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan. Vamos a Lucas primero. Lucas 22. Lucas 22, 31 al 34. Dice así. Jesucristo anticipa la negación de Pedro. Escuchen. Después Jesús dijo a Simón: Simón, he aquí que Satanás está pidiendo zarandearlos como a trigo. ¿Se dan cuenta? Más adelante vamos a ver cómo habla acerca de sus apóstoles cuando dice mi Padre me los ha dado, y a la vez también dice yo los elegí a ustedes, ¿no? Cual dice que nadie me los arrebatará de mi mano, porque él los ha elegido con un propósito fundamental, los cuales serían los proclamadores, los primeros proclamadores, los primeros emisarios, los primeros en difundir el evangelio para ser discípulos, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? Entonces vamos a ir viendo. Después Jesús dijo a Simón: he aquí Satanás está pidiendo zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, le dice, para que no falle tu fe. ¿Por qué es que le dice a Pedro? Porque Pedro era un varón. Anteriormente hice un video del por qué le cambió de Simón a Pedro, o sea, Kefas, ¿no? Cual es piedra pequeña, ¿no? O roca pequeña, no comparado con Jesucristo, que es la roca con R mayúscula, el cual viene a ser el cimiento de su iglesia, ¿no? Entonces, pero yo he rogado por ti. Voy a volver a hacer, creo, un video. ¿Por qué le cambió de Simón a Kefas, no? Porque él era un hombre impulsivo, era un hombre, también no era sincero, ¿no? Y su fe no estaba madura, ¿no? Pero conforme él iba conociendo la palabra de Dios, conforme el Señor le iba enseñando, él iba madurando su fe. ¿Por qué creen que mencionan mayormente a Pedro como una persona, según como nos muestra? Por ejemplo, aquí, mira, pero yo he rogado por ti para que no falle tu fe, le dice, para que aún tú, al tiempo te arrepientas y fortalezcas a tus hermanos, ¿ves? O sea, para que tú aún te arrepientas, o sea, que si falle, para que aún tú te arrepientas. Él estaba rogando porque él dijo que nadie me lo arrebataría de mi mano, ¿no? Porque ellos eran elegidos con un propósito fundamental, ¿no? Entonces tienen que ver eso. Y fortalezcas también a tus hermanos, dice después, ¿ves? Porque Satanás había pedido zarandearlos. Entonces el Señor ha rogado por ellos para que no desfallezca su fe. Y si pecan, para que se arrepientan a tiempo. Aquí de pasada vemos que la salvación la puedes perder.
y si mientras estás vivo tienes tiempo de arrepentirte, y ya no volver a pecar. Entonces Simón le dijo: Señor mío, estoy dispuesto a ir contigo, le dice, a la cárcel y aún a la muerte. Pero Jesús se olvidó a Pedro que él es el que conoce las intenciones del corazón. Y Jesús le dijo: Simón, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces, le dice, ¿ve? Y bueno, ahí termino un momento y vamos a continuar, vamos a ir viendo a la luz de la palabra, ¿no? Ahora vamos a Juan 6:70. Juan 6:70. Juan 6:70. Dice así: Jesús le dijo: no los he elegido yo a ustedes los 12, y uno de ustedes es un adversario, pregunta, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo pueden leer completo si ustedes desean. Muchos de sus discípulos vuelven atrás. Pueden leerlo ustedes, a partir del capítulo 6, versos 60 en adelante, lo pueden leer, ¿no? Muchos de sus discípulos volvieron atrás, ¿Se dan cuenta o no? Entonces, dice, y Jesús le dijo: no los he elegido yo a ustedes los 12, y uno de ustedes es un adversario. Como conoce, ya sabía que uno de ellos se había corrompido, pero decía esto respecto a Judas, hijo de Simón Iscariote, pues el que lo iba a entregar, era uno de los 12. ¿Se dan cuenta o no? De todos modos, el Señor Jesús, ese era el propósito, de que él, de todos modos, así Judas no hubiese pecado, él igual iba a ir a la cruz, porque ya los judíos ya tenían ese plan de prenderlo, ¿no? Por eso más adelante dice que él, dando a conocer de que él tenía que ir a la cruz, pero ay de aquel, dice, o sea, no es, ahí podemos darnos cuenta que él eso de la predestinación está mal interpretada, y que eso de que él ha elegido un grupo de personas es para salvación y un grupo condenarlos, eso es algo absurdo. Ahí mismo dice: pero ay de aquel que por su mano es entregado, dice, así de sencillo. Entonces, Juan 6:70. Juan 6:70. Ahí lo vemos, ¿no? No los he elegido yo a ustedes los 12, y uno de ustedes es el adversario, les pregunta, ¿no? Conocer que él los eligió con un propósito fundamental, los cuales se refiere a ellos, los cuales a ellos es que él de algún modo haría que no les arrebate nadie de sus manos, porque los eligió con un propósito, los cuales ellos ya tienen la promesa. Ahora vamos a continuar. Juan 6:70. Ahora vamos a Juan 10:27-30. Juan 10:27-30. 10:27-30. Dice así: mire, aquí está hablando, por ejemplo, ¿a quién se está dirigiendo aquí? A los judíos fariseos. Escuche: en este tiempo se celebra la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno, y mientras Jesús andaba en el templo, dice, por el pórtico de Salomón, rodeándolo, los judíos fariseos, le dijeron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, decláranoslo abiertamente. Jesús contestó diciéndole: se los he manifestado, pero ustedes no creen. Dice, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas testifican acerca de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Dice, o sea, ¿por qué dice por qué no son de mis ovejas? Porque no quieren oír. Pero si ellos hubiesen inclinado su oído a oír la verdad y a creer, pues serían sus ovejas, entrarían dentro de ese plan de salvación, el cual ha predestinado, ese plan de salvación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Pero ustedes no creen, dice, porque no son de mis ovejas, ¿no? Como les he dicho, mis ovejas escuchan mi voz, y yo los conozco y ellos me siguen. Se está refiriendo en ese momento a sus apóstoles, porque estaba con sus apóstoles. Sus apóstoles lo oían, creyeron en él, los cuales él lo eligió, porque él vio en su corazón, ¿no? ¿Ve? Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellos me siguen. Vamos a ir viendo. Y yo les doy vida eterna. Jamás
jamás perecerán, dice, y nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Entonces los judíos tomaron piedras nuevamente para apedrearlo, dice, ¿no? Pero Jesús les dijo: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de las obras me apedrean? Los judíos le dijeron: por las buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, a ti mismo te haces Dios. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, aquí vamos viendo, y más adelante vamos a ver en el siguiente verso, cuando vuelve a repetir: yo los elegí a ustedes, dice, yo los elegí a ustedes. Entonces, ahora vamos a Juan, el libro de Juan, 15, 16. Vamos a hacerlo rápido porque me quedan ya poco tiempo. 15, 16. Dice así. Ya. Vamos a leer del verso 15. Ya no los llamaré, dice, no hay... ustedes, dice, ustedes son mis amigos, del verso 14, del capítulo 15 de Juan. Ustedes son mis amigos si hacen todo lo que les ordeno, dice. Ya no los llamaré ustedes, dice, ¿no? Ustedes son mis amigos, dice, si hacen todo lo que les ordeno, les advierte, y no los llamaré siervos, por cuanto el siervo ignora lo que hace su amo, sino que los he llamado amigos míos, porque en todo lo que he escuchado de mi Padre, les he hecho saber. Ustedes no me eligieron a mí, le dice, ¿no? Sino que yo los elegí a ustedes. ¿Se dan cuenta o no? Él mismo es, de alguna manera él da a conocer que él mismo es, ¿no? Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Ciertamente vayan, escuche, ciertamente vayan. Eso, ven cómo la palabra de Dios nos va dando a conocer que aquí se está refiriendo a sus apóstoles, los cuales ya habían sido elegidos con un propósito, los cuales ellos estaban ya, los ha elegido con un propósito fundamental para que ellos hagan frutos dignos de arrepentimiento, para que hagan ovejas, ¿no? Para que prediquen el evangelio, y todo aquel que en él cree vengan y se conviertan en ovejas del Señor, ¿no? Ustedes no me eligieron a mí, anteriormente dijo: mi Padre me los ha dado, dice. Sin embargo, acá dice: ustedes me eligieron. Eso es importante, tomar en cuenta no solamente el texto que nos convenga para argumentar una enseñanza que supuestamente nos han enseñado, pero no comprobamos con la Sagrada Escritura, y utilizamos los textos que nos convenga según lo que nos han enseñado, ¿no? Entonces, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he designado. Escuche, y los he designado para que ustedes ciertamente vayan y lleven frutos, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él los conceda. Estos les ordeno: ámense uno a los otros. ¿Se dan cuenta o no? Esto se está refiriendo, cómo se va armando, nos va dando a luz respecto a esto, para desmentir esta enseñanza, ¿no? de la predestinación, que es mal interpretada, lo cual dicen: salvo siempre salvo, ¿no? Lo cual en el anterior video dije que eso puede sembrar dudas en las personas y puede convertir a algunos en ateos, incluso diciendo: o sea, yo me esmero por querer ser fiel a Dios, pero ahora me dicen que hay un grupo que está destinado para ser salvo y los otros condenados. ¿Cómo es eso? ¿Qué clase de Dios es este? Si cuando dice en otro texto que el deseo de Él es que todos sean salvos, ¿ah? Por eso es que Él ha ordenado, ha predestinado, o sea, ha elegido, ¿no? ¿Qué significa predestinado? O sea, porque dentro de ese plan de salvación estaba diseñado en elegir profetas, un pueblo, profetas y apóstoles, ¿no? Para que ellos vayan, les enseñe, y ellos vayan, los comisionen, ¿no? A sus emisarios, vayan y prediquen y hagan ovejas, ¿no? Conviertan de cabritos a ovejas, ¿y quiénes? Todos los que escuchan, ¿no? Aquí está claro. Ahora vamos a Juan 17, 1:26. Juan 17, 1:26. Voy a leerlo rapidito. La oración intercedora de Jesucristo. Bueno, lo pueden leer todo completo. Vamos a leer.
Habiendo Jesús hablado estas cosas, alzó los ojos al cielo, ¿no? Y dijo: Padre mío, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Mire cómo habla en su condición de hombre, ¿no? Y a Jesucristo, a quien has enviado, dice, ¿no? Yo te glorifico en la tierra, la obra que me encomendaste que hiciera, la he terminado, dice. Ahora pues, Padre mío, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado desde antes de que existiera el mundo, ¿no? Ahora pues, Padre mío, dice, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado desde antes de que existiera el mundo. Mire cómo está hablando del mismo. Tu nombre he manifestado, dice, a los hombres, de que el mundo tu nombre he manifestado a los hombres que el mundo me diste, dice, ¿no? Tuyo eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Está refiriendo a sus apóstoles, ¿ya? A sus apóstoles. Ahora he conocido que todo lo que me has dado proviene de ti, porque les he dado las palabras que me diste. O sea, les ha enseñado a sus apóstoles para que ellos luego vayan a ser discípulos, ¿no? Diste, y ellos las han aceptado y en verdad han entendido que procedo de ti. Por eso Pedro dijo, Señor, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, en su condición de hombre, ¿ve? Entonces, y ellos han creído que tú me has enviado, dice. Yo intercedo por ellos, por eso él dijo, nadie me los arrebatará de mi mano. Él le ha intercedido cuando Satanás pidió zarandearlos para probar su fe, así como lo hizo con Job, ¿no? Por ellos intercedo, yo intercedo por ellos, no intercedo por el mundo, dice, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y yo soy glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el que tú me diste, para que sean uno, así como nosotros. Mientras estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, dice. Mira, mientras estaba con ellos en el mundo, sus discípulos, que son sus apóstoles, yo los guardaba en tu nombre. Yo guardé a los que me diste y ninguno de ellos se perdió, excepto, escuchen aquí, esto es el punto fundamental de todos los textos, este es el más claro, donde nos da a conocer que habla de sus apóstoles, los cuales nadie los arrebataría de su mano, pero excepto quien decidió corromperse, Judas. Entonces, mientras estaba con ellos en el mundo, ¿no? Yo los guardaba en tu nombre, yo guardé a los que me diste y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura tuviera cumplimiento. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que mi gozo sea pleno, ¿no? Sea pleno en ellos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo, como tampoco soy del mundo. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Así como me enviaste al mundo, también yo los envío al mundo. Así como me enviaste al mundo, dice, yo los envío al mundo. Anteriormente leímos que Él los eligió, ¿para qué? Para enseñarles, ¿no? Y para comisionarles, para que ellos vayan a hacer frutos, ¿no? Vayan a predicar el evangelio, para que se conviertan en ovejas y entren dentro de este plan de salvación. Por eso dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice claramente, así como me enviaste al mundo, también yo los envío al mundo. Ya hemos leído ese texto donde dice que Él luego los envía a ellos, les eligió para enseñarles y luego comisionarlos para que vayan a hacer frutos. ¿Se dan cuenta o no? Así como me enviaste al mundo, también yo los envío al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No intercedo solo por ellos, dice, sino también por los que creen en mí por la palabra de ellos. ¿Escucharon? Mire qué maravilloso es la palabra de Dios. Y por ellos me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
no intercedo solo por ellos, dice, sino también por los que crean, tiempo futuro, por los que crean en mí por la palabra de ellos. Leímos que les eligió para comisionarlos luego a ellos, para que hagan fruto, para que conviertan a los cabritos en ovejas, y todo aquel que cree. Bueno, se va a cortar en cualquier momento. Si se corta voy a hacer otro a continuación. Para que todos, luego dice, para que todos sean uno, como tú, Padre mío, eres en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, tal como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean hechos plenos en uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, deseo de donde yo estoy, también estén conmigo los que tú me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de que el mundo fuera establecido, ¿no? Mi Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y ellos han conocido que tú me enviaste, ¿no? Que tú me enviaste, tu nombre les he manifestado, y yo manifestaré, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo esté en ellos. Si es sencillo, fíjense. Entonces aquí nos habla claramente, que habla de sus apóstoles, ¿no? Ahora vamos a leer Efesios, para ya concluir. Libro de Efesios, ya está. Efesios 1 al 23. Saludos de Pablo, dice. Voy a leer del verso 3. Bendito es el